8:04, seguimos haciendo radioanálisis y ya estamos en contacto con nuestro primer invitado de hoy, con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, muy buenos días. Días, un gusto saludarte. Un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Comencemos conversando sobre lo ineludible que es la situación que afecta a Venezuela, pero que también golpea a toda la región, por supuesto. ¿Cuáles son sus primeras impresiones, senador? Mira, la verdad que lo que ha ocurrido con esta agresión militar de Estados Unidos a Venezuela y del secuestro de Nicolás Maduro y su esposa es algo que afecta a todo el mundo, porque se está rompiendo con el derecho internacional y con principios que son básicos del orden que se constituyó después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de los conflictos, la no intervención. Entonces, lo que aquí tenemos es que Trump, que representa lo que uno pudiera llamar un imperialismo senil, se inyecta esteroides para revivir y está generando un neocolonialismo. O sea, él dice: soy el poder militar del mundo y yo defino quién gobierna o no en un país, y lo más grave de todo es este descaro que tiene para decir que además él administra y pone los intereses de Estados Unidos, en este caso el interés por el petróleo, por sobre cualquier otra consideración, y eso es un neocolonialismo, es algo nunca antes visto en el mundo. Tal vez tenga un parangón con lo que hizo George Bush inicialmente con la invasión a Irak a mediados de los 90, pero sinceramente esto nos va a llevar a una situación de descalabro y de conflictos de toda envergadura que son muy riesgosos para la humanidad. Sí, y en ese sentido, ayer la vocera de gobierno no entraba en confrontaciones con el presidente electo, pero ha sido clara la diferente postura que ha entregado desde el mismo sábado, y que ayer también lo comentaba ante los medios de comunicación José Antonio Kast al respecto. Y con esa situación quería ir a la siguiente pregunta porque claro, la política exterior hoy está en manos del gobierno en ejercicio, que es hasta el 10 de marzo, pero hay un cambio de administración el 11 de marzo y sabemos cuál es la mirada que tiene José Antonio Kast sobre esto y otros temas. ¿Cómo observa desde ahí, siendo oposición, este tipo de temas que van a ser importantes tanto como se abordan a nivel nacional, pero con perspectiva desde el extranjero y como región? Bueno, acá hay un tema, y es que Chile desde el año 90 en adelante, con el retorno a la democracia, ha mantenido ciertos principios en materia internacional que incluso mantuvo el expresidente Sebastián Piñera en sus dos gobiernos, de respeto a la soberanía de los países y a la no intervención. Entonces, desde ese punto de vista, lo que estamos viendo es que se rompe con esos principios. Da la impresión que José Antonio Kast se va a alinear con la política internacional de Donald Trump, lo cual creo que es gravísimo porque pone en riesgo la soberanía nacional de Chile. ¿Qué pasa si el día de mañana Donald Trump dice que el litio o el cobre son recursos estratégicos para Estados Unidos y que sus intereses están primero? Donald Trump no cree en la democracia, ya lo demostró. Él cree en los intereses de Estados Unidos. Y por lo tanto, si el día de mañana él dictamina que para los intereses de Estados Unidos el litio o el cobre son fundamentales, probablemente va a hacer acciones para asegurar esos recursos en desmedro de Chile. Recordemos que hoy día Chile vende la mayor parte de su cobre a China. ¿Se imaginan ustedes lo que significa que Donald Trump crea que eso es una amenaza para Estados Unidos y que nos obligue a Chile a decirle: usted solo le vende el 50, el 70 o el 80% de su cobre a Estados Unidos y no a otro país? O sea, acá estamos frente a algo muy grave que puede hacer que los países se vean afectados en todo el mundo, pero que es un retroceso del orden mundial. Nos están llevando a un neocolonialismo que es más parecido al siglo XIX. Es como que la humanidad retrocede 200 años y frente a eso no hay que callar, y creo que sería absolutamente erróneo que el gobierno que va a asumir el 11 de marzo avale esa política neocolonialista de Donald Trump. Espero que entren en razón, aunque se ve difícil. Quiero preguntarle, senador, justamente por el rol que va a tener la oposición en ese escenario, pero antes de pasar a eso, hay voces que plantean como una tercera postura de alguna forma, que pese a condenar este atropello a la soberanía de Venezuela, hacen el punto de que hoy se pone en el centro del derecho internacional, pero que jamás se empujó o se buscó empujar una salida a la crisis de Venezuela. Y le quiero leer una cita que es del antropólogo Pablo Ortúzar en EMOL. Nos dicen, como Gabriel Boric, que el camino siempre debe ser la paz y el diálogo, pero nunca trazaron un camino, nunca dijeron basta.
falta. ¿Cómo ve eso? Lo que pasa es que en las relaciones internacionales, donde hay intereses contrapuestos, países tan distintos en el mundo, hay principios. Y esos principios son los que los conflictos se solucionan por medios políticos, de forma pacífica, y no hay un país que en el mundo pueda erigirse en el gendarme o la policía mundial. Estados Unidos lo que está haciendo al tomar a Nicolás Maduro, su esposa, al llevarlos y juzgarlos en Estados Unidos, está diciendo el día de mañana, ellos con su justicia pueden determinar que en el país X se cometió un crimen, un delito, con o sin antecedentes y actuar. Miren lo que pasa hoy día con Colombia. Un presidente electo, legítimo, Trump le dice cuide su trasero, miren la grosería, o sea, su vida está en riesgo. ¿Y por qué? Porque Donald Trump dice que es, entre comillas, responsable, amenaza a México, a la presidenta Sheinbaum. Entonces, lo que tenemos hoy día es algo gravísimo y yo sinceramente creo que los conflictos, por muy graves que puedan ocurrir, por todos los cuestionamientos que existan a las elecciones en uno u otro país, tienen que resolverse en forma pacífica y sin intervenciones militares. Ese es un principio, y es un principio que tenemos que respetar, sea un gobierno de izquierda, de derecha o de cualquier signo político, porque si no, esto es la ley de la selva. Y en ese sentido, las palabras de Pablo Ortúzar no son más que una justificación a la agresión militar de Estados Unidos y lo encuentro vergonzoso. Senador, queríamos aprovechar estos minutos también de hablar temas que van a estar muy sobre la mesa a propósito de los trámites legislativos. Se ha dicho que este proyecto de reajuste debería estar ingresando en las últimas horas del sector público. En la jornada de ayer, según versiones de prensa, este tema estuvo presente en el Comité Político Ampliado, donde el ministro Grau habría lamentado que el tema haya sido capitalizado por la oposición. Hay una suerte de mea culpa, al parecer, de que se explicó o cómo se explicó la iniciativa que se defiende desde el gobierno, llegó a este consenso con la mesa del sector público, si que usted no puede ratificar o maneja más información sobre eso, pero igualmente la declaración del ministro Grau es que proyecta una difícil aprobación, pero que desde el Ejecutivo es importante discutirlo. ¿Cómo reciben estas primeras horas luego de que ingresa el proyecto, sabiendo también todo lo que ha antecedido? Sabemos hay una cifra de reajuste incluida del 3,4, pero estas medidas sobre agenda laboral, que los dirigentes más temprano escuchábamos, decían es una forma de aquellos que lleven 2 años de antigüedad no tengan un argumento preciso su salida, a diferencia de lo que son los cargos de confianza que van a estar fuera el 11 de marzo. Claro, mira, yo la verdad es que no conozco la norma porque el proyecto de ley, por lo menos hasta ayer, no había ingresado a la Cámara de Diputados. Yo espero que ahora que voy a estar a las 10 de la mañana en Valparaíso lo podamos conocer. Yo no quiero especular, quiero ver el texto y leer lo que dice. Ahora, de todas maneras, lo que apareció ayer públicamente es que el gobierno actual envió un instructivo explicitando y señalando que todas aquellas personas que son cargos de confianza política, asesores, jefes de gabinete, deben dejar su cargo el 11 de marzo, me parece correcto. Todo gobierno tiene que tener cargos de confianza política que debe completar y en ese sentido ese criterio está absolutamente ratificado y validado por el gobierno actual. Ahora, otra cosa es las intenciones que tiene gente del gobierno José Antonio Kast, que lo que está haciendo es una amenaza mansalva de despido de funcionarios públicos que yo no comparto, incluso, y lo digo responsablemente, también acciones de persecución a funcionarios públicos, a trabajadores que hayan simpatizado o apoyado al gobierno de Gabriel Boric. A mí me han llegado decenas de denuncias de gente que lleva 6, 7, 8 años trabajando en el sector público y que los están amenazando que los van a echar porque ellos eran pro-gobiernistas, pro-Boric o incluso comunistas. Yo no voy a avalar ninguna persecución política a nadie por sus ideas en que trabajen en el sector público, porque todos tienen derecho a trabajar y es totalmente legítimo que un funcionario público apoye al gobierno Boric, apoye al gobierno Kast, el día de ayer al gobierno Piñera, o no apoya a nadie. Eso no puede ser motivo de persecución política, y yo sí tengo temores en ese sentido. Y faltó explicar que no era ley de amarre, nos quedan poquitos minutos, senador, pero se instaló de alguna forma. Yo no puedo explicar si eso no es ley de amarre porque la ley no la conozco. Pero de parte del gobierno. Pero es que yo no me guío por lo que diga el gobierno, por lo que diga un diputado o un senador de derecha. Yo me guío por un texto legal. El texto legal, que es el reajuste del sector público que contiene estas normas que ustedes dicen, yo no lo conozco porque no ha entrado al Congreso y yo lo voy a ver. Ahora, lo que el gobierno dijo clara y nítidamente es: todos aquellos cargos de confianza política deben renunciar. Ahora, lo que uno se pregunta es ¿por qué entonces se instala
que es un tema que instaló el gobierno José Antonio Kast, de que él quiere despedir a los supuestos, entre comillas, parásitos, y es esta categoría que le da a un trabajador del sector público, que también son los trabajadores de las universidades del Estado, que también son parte del sector público, o de un municipio, de que estarían haciendo mal su pega y por lo tanto son ineficientes, son burócratas y los va a despedir. Yo no comparto ese juicio, yo no lo comparto, no lo avalo. Y en ese sentido soy claro y tajante. Yo no avalo los despidos de funcionarios públicos a mansalva, tampoco la persecución política en el sector público. Senador Daniel Núñez del Partido Comunista, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Se nos quedaron muchísimos temas en el tintero, pero así es el tiempo cruel de la radio. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Que tenga buen día. Gracias, buenos días. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio